Ahí sí. Shabbat Shalom a todos los que se han conectado nuevamente. Bienvenidos a un estudio más de la ley de Moisés, como está escrito en Hechos 15, por voluntad de Dios a través de los apóstoles. En el día de reposo hay quien predica a Moisés desde tiempos antiguos. Y en esa situación estamos hoy. Hoy nos corresponde la cuarta porción del libro de Deuteronomio, el último de los 5. Esta se llama Re. Significa percibe, contempla, mira. La porción está ubicada entre Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al capítulo 16, versículo 12. Una vez más, la exhortación de que aquí no avanzamos a tratar cada una de las particularidades de los versículos por el tiempo, así que por favor les pido que continúen la lectura en su casita. Hoy es 15 de agosto del 2020. 24 de Av, 5780. Si Dios lo permite así, en un mes, 3 semanas, habremos completado el ciclo de estudio de la Torá. Solo el ciclo, no que hemos estudiado y comprendido todo. Así que, pues bueno, el recordatorio para este Shabbat, que nosotros estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Recordatorio, no busquemos completarnos en el mundo, sino en su Shalom. ¿Sí? Entonces, bien, este es el tema, la porción de hoy. Y vamos a hacer un breve recuento. La porción que vimos la anterior semana es Ekef, ahí se ha ido Bat Hanan. Entonces, ¿qué pudimos apreciar la anterior semana? ¿Qué pudimos estudiar? ¿Qué entendimos? Primero, había algunos errores en la traducción que daban lugar a entender como que si Dios estuviera sujeto a la conducta humana. Y teníamos en el primer versículo que si tú guardas los procedimientos y las promesas, Dios afirmará su pacto. O sea, que en pocas nos decía que el pacto estará en pie siempre para nosotros, siempre y cuando nos portemos bien. Si nos portamos mal, pues salados, Dios se olvidó de su promesa. Y más bien era todo al revés. Era lo que no había que entender de la porción anterior y verlo bajo esa óptica. Y cualquier versículo que apunte a que depende de nuestras obras o que Dios mueve su mano acorde a nuestro comportamiento, hay que discernirlo de mejor manera porque no es así. Si fuera así, continuamente toda la humanidad estuviera en castigo. No solo eso, sino que ya fuéramos consumidos hace tiempo. Segundo punto importante que vimos fue el orgullo, la altivez, la soberbia que se puede dar, que puede ocasionar en el corazón el guardar los mandamientos. ¿Sí? Decía la porción anterior que cuando entremos a la tierra prometida no pensemos y que cuando nuestras vacas prosperen, el campo produzca, tengamos grandes casas, no pensemos que ha sido por nuestra fuerza o por nuestra mano, ¿sí? Sino que recordemos de dónde salimos. Entonces, que nos guardemos de esa levadura, de pensar que hemos acumulado un grado de justicia al, gracias a Dios, poder guardar tal o cual mandamiento, y pues es gracias a eso que estoy avanzando en la vida. Recordemos que hay un pacto y es por eso, en virtud a esa promesa de Dios, que nosotros seguimos avanzando en el camino hacia Dios, ¿sí? No por nuestra competencia o por cuán inteligentes seamos. Tercer punto, muchas veces leímos en la porción, acuérdate, 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 y aclaramos que pues, no es lo mismo que recordar. Acordarse viene de la idea de vez en cuando se te cruce por la mente, cuando te acuerdes. En cambio, el recordar implica un hecho de traerlo a memoria continuamente, día tras día. Por ejemplo, y poníamos ejemplo de recuerda el día de reposo para santificarlo. Y les decíamos, no es acordarse 10 minutos antes de las 6:30, no es acordarse el viernes de mañana, sino ir planificando mi agenda diaria todos los días en cómo voy a vivir el Shabbat. ¿Sí? Y es un ejemplo.
Entonces aquí en la porción anterior nos ponía que recordemos de dónde salimos. Dice, recordarás estos 40 años que el Señor tu Dios te trajo por el desierto para refinarte, para afligirte, para saber si habías o no de guardar sus mandamientos. Entonces, ¿qué debemos recordar en consonancia con el anterior punto? Que venimos de ser esclavos de las tinieblas, de lo vil y menospreciado del mundo. Pues que en ningún momento esa, esa, esa condición debe olvidársenos en el sentido de que venimos a servir y no a ser servidos. ¿Sí? Segundo o siguiente punto, también vimos que Dios decía guarda, me parece, pero se puede entender que la palabra utilizada ahí es que escudriña la tierra de Israel permanentemente. ¿En qué sentido? En que una vez que hemos entrado o hemos formado parte de la ciudadanía de Dios, como dice en Efesios 2, ya no siendo ajenos a los pactos de la promesa, estamos también en un proceso, digámoslo así, en términos coloquiales, de evaluación permanente, que si es que nuestra conducta empieza a distar de lo que ha establecido Dios, del deber ser de las cosas, pues no vamos a tener, Dios no va a tener ningún problema en disciplinarnos poniéndonos fuera de su promesa. Ojo, y aclarábamos, no en términos de salvación, de perder la salvación, no en ese sentido, sino de tal cual como le sucedió al hijo pródigo. Vamos a ir a provincias lejanas, vamos a terminar comiendo los desperdicios de los cerdos y allí en esa escasez, vamos a decir, en la casa de mi padre hasta los jornaleros coman mejor. Entonces eso es lo que quiere evitar Dios. Está escudriñando permanentemente, desde el principio hasta el fin del año, decía la palabra. Y nosotros añadimos que una vez al año sí hace daño, pues, que no podemos permitirnos esos lujos. Y, por supuesto, prohibido tentar a Dios. Vamos a recordar brevemente lo que decía en Romanos 2, versículo 4. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Por qué decíamos esto? En el sentido de que una vez que estamos afuera, y pues bueno, por su bondad hemos vuelto a ingresar, no podemos estar jugando a entrar y salir a cada momento, porque vamos a padecer, vamos a sufrir necesariamente, y, y no podemos olvidar que nosotros no tenemos el poder para arrepentirnos cuando queremos, sino depende de la pura y absoluta bondad de Dios. Bien, entonces, dicho esto, vamos a avanzar. ¿Sí? ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? ¿En qué nos vamos a centrar? Eh, pues de esta manera lo he resumido. Entrando al reposo de Dios, términos y condiciones. ¿Sí? Disculpa un momento. Ya, ahí está. Ya, listo. Entonces, tener esta premisa en mente. ¿Qué significa entrar en el reposo de Dios? Eh, es cierto lo que dicen que yo ya reposé en Yeshua, ya no tengo que hacer nada más. A veces se sugiere esa idea. ¿O de qué depende? ¿Qué significa? ¿Entrando al reposo debo cumplir algo o simplemente me dedico a descansar? Bien, bienvenidos nuevamente a los que se han unido en este momento. Empezamos. Vamos a abrir la palabra en Deuteronomio 11, versículo 26, por favor. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Entonces empieza diciendo,
He aquí, yo pongo delante de ustedes el día, coma, la bendición y la maldición. Suena un poquito diferente, nada más hay que ordenar la oración en el versículo 26. Nuevamente la repito. He aquí, yo pongo delante de ustedes el día. Así se traduce textualmente. Si se cambia el orden, pierde el mensaje oculto que tiene o el mensaje a donde nos quiere enfocar. Nos dice el Señor a través de Moisés en su palabra que delante de nosotros está poniendo el día, que lo ponen ahí como hoy. ¿Qué quiere decir que pone delante de nosotros el día? Este también va a ser nuestro propósito de estudio hoy. ¿Quién es o qué es el día? ¿O qué significa que esté delante de nosotros el día? Y añade, coma, la bendición y la maldición. Entonces, conviene recordar, primeramente, antes que nada, qué era bendición y qué era maldición. Nuevamente, a veces se sujeta el término de bendición a los bienes materiales, a la estabilidad emocional, puede ser mucho más común a la económica, pero en términos bíblicos, la bendición acapara o se enfoca única y exclusivamente en el hecho de ser injertados, como ustedes tienen, adoptados y añadidos en la ciudadanía de Dios, es decir, en el proyecto llamado Israel, no en el estado de Medio Oriente, no, sino dentro de su promesa. Como dicen Romanos, no son hijos de Abraham según la carne, sino según la promesa. Esos son los que son hijos de Dios. Entonces, en eso consiste la bendición, en que siendo gentiles, ajenos, nuevamente, como dice en Efesios 2, ahora formamos parte del olivo natural. Listo. ¿Y qué es la maldición? En español, pues tradujeron maldición de dos palabras diferentes. En primer lugar, si la bendición es el hecho de ser injertado y adoptado, la maldición, pues será lo contrario. Habla de un desarraigo, de una expulsión, de echar fuera. Y es el término que se utilizó para referirse a la serpiente después de que engañó a la mujer. Vamos a leerlo en Génesis 3:14. Rápidamente lo leo. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Dios estaba echando fuera a la serpiente del sector donde estaba Adán y Eva. Los estaba echando fuera. Entonces, la primera palabra que traducen como maldición tiene ese sentido, de cortar, de expulsar, de sacar fuera, vamos a decirlo, de Israel. Y segundo, la palabra que aparece aquí en el texto que estamos leyendo es lala. ¿Qué significa esto? Es ser disminuido de honra, humillado o aplastado en términos nuevamente de honra. Entonces, no son lo mismo y no conviene traducir ambas palabras como maldición. Queda muy abierto el significado y pues se pierde el hilo. Entonces, ¿cómo quedaría en términos fáciles, entendibles, el versículo 26? Eh, lo tienen aquí en la pantalla, lo pueden ver. Aquí yo pongo delante de ustedes el día, coma, o es decir, la adopción. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la injerción al proyecto de Israel está sujeto al día, sea que sea una cosa o una deidad, ¿sí? El día es sobre quién recae el hecho de la adopción. Y aparte, la deshonra. Entonces, ¿y qué nos quiere decir esto? Primero,
que vivir sin ley, vivir sin los preceptos de Dios, es tener una vida deshonrosa. Es deshonroso vivir sin ley. Y es lo que nos dice en Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no escuchar la ley, conlleva o da resultado a una oración abominable. ¿Por qué será? Por capricho, más bien es por lo que dice el apóstol Santiago, que piden y no reciben porque piden para sus deleites. Sin tener a la ley en nuestro corazón, nuestras oraciones es lo único que se van a convertir, va a ser en quiero esto, me hace falta esto, porque permitiste esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vivir sin ley es vivir en deshonra. Entonces, aquí no está hablando de que si guardan los mandamientos, permanecen dentro, y si no, les expulsa. No está hablando en ese sentido, sino más bien en un sentido de que la persona que decide por X o Y circunstancia apartar su oído de la ley, va a vivir en completa humillación. Y esto puede suceder a los que ya han sido injertados. Vamos a abrir en Jeremías capítulo 2, versículos 7 y 8. Alguien que nos ayude con la lectura, por favor. ¿Alguien? Jeremías 2, versículos 7 y 8. Si no, pues aquí avanzamos. Amén. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Eterno? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Gracias, Cecilita. Entonces aquí está hablando no de personas ajenas que no conocían, que no tenían idea de la ley, sino de personas ejercitadas, sacerdotes, que habían probado la benevolencia de Dios, la abundancia al entrar en la tierra, y aún así escogieron la deshonra, escogieron ir tras lo que no aprovecha. Otro sinónimo de deshonra, aquello que no aprovecha. Bien, entonces, si estamos claros hasta ahí y si no hay alguna pregunta, vamos a avanzar al versículo 27. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Aquí nuevamente pone una condición, antepone la conducta humana al actuar de Dios. ¿Será que es así mismo? ¿Será que la injerción en la promesa depende de mi actuar? Pues no. Resulta que ahí no aparece ese condicional sí. Y como dice textualmente, es la bendición es que ustedes escucharán los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Es decir, parte de esa injerción, parte de que han llegado a la tierra de Israel, a la ciudadanía, es que sus oídos van a ser circuncidados. En eso consiste la bendición. No en que ustedes tengan la habilidad para escuchar, de que un buen día se levanten en Egipto y digan, hoy quiero escucharle a Dios. No, la bendición, de lo que yo me voy a encargar, es de que sus oídos puedan escuchar mi voz. Versículo 28. La maldición, aquí se aparece el condicional, o la deshonra, si no escuchan los mandamientos del Señor vuestro Dios y se apartan del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. ¿Sí? Entonces, Dios, como garante de su pacto, dice que se va a encargar de que nosotros ya no seamos como muertos en vida, con el entendimiento entenebrecido, con ojos que no ven y oídos que no escuchan, sino que va a cambiar esa condición
y nos va a convertir en hacedores. Pero si escogemos la deshonra, es decir, si escogemos proceder de acuerdo a nuestro criterio, bueno, va a haber consecuencias, ¿sí? Recordemos, nuevamente, traigo a memoria, que Él escudriña la tierra de Israel, y cuando digo tierra de Israel no me refiero nuevamente al estado de Medio Oriente, sino a aquellos sobre quien reposa su nombre. Y si empezamos a actuar como no queremos, viene la reprensión como hijos. Bien, versículo 29. Y cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la deshonra sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Versículo 31, y aquí viene lo que hay que poner atención. Porque ustedes pasan el Jordán para ir a poseer la tierra que les dé el Señor vuestro Dios, y la tomarán y habitarán en ella. Cuidarán, pues, de cumplir todas las promesas y los correctos procedimientos que les presento hoy delante de ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que cuando entren a la tierra prometida, no es que ya me olvido de Dios, no es que ya no me importa el maná, ya no tengo que preocuparme por nada, solo llegó la hora de disfrutar. No. Cuando pasen el Jordán para ir a poseer la tierra, van a encargarse de cumplir las promesas y los debidos procedimientos. ¿Sí? Es decir, entrar a la tierra prometida tiene términos y condiciones. ¿Cómo lo aplicamos esto? Recordemos que la tierra prometida es una sombra de la Jerusalén celestial, hacia dónde vamos. Y por eso es la importancia de que entendamos esto, de que la ley no ha pasado y que no se puede obviar ningún proceso o promesa que esté allí escrita. Entonces, para poner un ejemplo que se ayude a entender mejor, tenemos el mandamiento, por ejemplo, de observar la cita de Yom Kippur, ¿verdad? ¿Cuál es el debido proceso para ese día? Me gustaría que me ayude. ¿Cuál es el debido proceso? ¿Qué hago en esa cita? ¿Por qué se caracteriza? Un arrepentimiento, ayuno y oración. Ya, correcto. Entonces, el debido proceso para esa fiesta es afligirme, ayunar y, como dice Cecilita, también orar. Eso correspondería al debido proceso. Y en cuanto a la promesa, habría que preguntarse por qué ayunamos. ¿Cuál es la promesa detrás de eso? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque si estamos ayunando por ayunar, estamos dejando a un lado la otra parte importante, que son las promesas. Entonces, ¿por qué ayunamos en ese día? ¿Qué anunciamos al futuro? ¿O cuál es el objetivo de? Que Dios es el verdadero pan de vida. Genial. Sí, exactamente. La promesa es esa, que al futuro, por ahora vivimos aún como siervos en cuerpos de carne, pero al futuro, cuando nuestros cuerpos sean glorificados a su semejanza, ya no necesitaremos de alimento físico, no necesitaremos dormir, descansar, porque el Señor nuestro Dios será nuestro tabernáculo, nuestro templo, y lo veremos cara a cara, y Él llenará todas las necesidades. Entonces, a eso se refiere con vigilar las promesas y los debidos procesos. No puedo solo hacer el mandamiento sin enfocarme en lo que ha dicho nuestro maestro Yeshua. Y tampoco puedo vivir de las promesas y dejar el debido proceso. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. ¿Ok? Entonces, cuando entremos, nuevamente repito,
o en este caso, en este contexto histórico, les está diciendo Moisés al pueblo de Israel, no se olviden, no se equivoquen, que cuando posean la tierra prometida, van a tener que cumplir términos y condiciones, que son las promesas y los debidos procedimientos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Todo está claro? Amén, Carlitos. Gracias, Andrita. Muy bien. Entonces, si todo está claro, vamos a avanzar hasta el versículo 8 del capítulo 12. ¿Sí? Entonces, en este capítulo 12 empieza a dar unas especificaciones. Cuando entren, hagan tal cosa, ubíquense en tal lugar, echen tal cosa, destruyan tal cosa. Y en eso llegamos al versículo 8. Dice, repito, el contexto es cuando entren. Entonces dice el versículo 8. No harán como todo lo que hacemos nosotros aquí y ahora, cada uno lo que bien le parece. Entonces, cuando entren a la tierra prometida, se acabó el argumento de que yo creo en Dios a mi manera, o así me instruyeron a mí, o yo soy así y nadie me debe cambiar. Cuando entremos en aquella tierra, nadie va a hacer lo que estamos haciendo hoy en día, lo recto en nuestros ojos. Y más allá de entrar a la tierra, entrar en el reposo, ¿ya? Entonces, recordemos, nuevamente repito, que el que habitaba en la tierra de Israel, haciendo lo que bien lo parecía, se iba para afuera. Entonces, lo mismo nos puede suceder a nosotros hoy en día, ¿sí? ¿Y por qué era tan importante? ¿Dios preservaba la tierra como tal o lo que representaba? ¿Por qué Dios escudriñaba con tanto celo la tierra de Israel? ¿En sí por el pedazo físico de tierra o un trasfondo más allá? ¿Quién estaba detrás de él? Vamos a abrir Hebreos 3, versículo 3, por favor. Y alguien que nos ayude con la lectura. Fueran tan amables. Amén. Amén. Gracias. Genial que se peleen por leer. Yo gané. A ver, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque Amén. toda casa, Gracias. Lo siento por cortar, pero para no alargarnos mucho. Dice el versículo 3, que más gloria tiene el que hizo la casa que la casa misma. Entonces, ¿por qué Dios preservaba la tierra de Israel física? No solamente por ser una imagen de la Jerusalén celestial, sino en honor a Él mismo, porque era su gloria, era una porción de Él mismo en la tierra, de su promesa, las características de Él reflejadas en ese momento, en la tierra física. Entonces, ¿por qué el celo de preservar la tierra prometida? Por Él mismo, por amor al mismo. Como dice allá en los profetas, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por amor a mi santo nombre que ha sido blasfemado por ustedes y profanado en medio de los gentiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando entres en el que hizo la casa, cuando entres en la presencia absoluta y total de Dios cara a cara, no vas a hacer lo recto ante tus ojos, no vas a hacer lo que bien te parece. Eso está diciendo el versículo 8. Y el versículo 9 nos lleva al tema de hoy ya precisamente. Dice, versículo 9 de Deuteronomio, volvemos a Deuteronomio 12, porque hasta ahora, no han entrado al descanso y a la heredad que les da el Señor vuestro Dios. Hasta ahora no han entrado al descanso. ¿Cuál es este descanso
del que está hablando. Primero, está estableciendo una analogía de que entrar a la tierra de Israel representaba el reposo para el pueblo. ¿Reposo de qué? De la vida de Egipto, de los agobiantes pasos del desierto. Entraban al reposo. Pero ¿qué iba a pasar cuando entren al reposo? ¿Qué había que hacer allá adentro? ¿Me recuerdan, por favor? ¿Vivir como quería o qué había que cumplir? Los mandamientos y las promesas. Correcto. Los procedimientos y las promesas. Dice, aún no han entrado al descanso. Obviamente estaban antes de pasar por el Jordán. Pero recuerden que cuando lleguen para allá, no van a hacer lo que bien les parece, sino van a encargarse de andar como yo les mando. Y esto no procede de nosotros, para que no sea por obras y nadie se gloríe, como tienen en pantalla en Efesios 2:8, sino es gracia de Dios. Él pone en nosotros el absoluto querer como el hacer, y eso es parte de la bendición, eso es parte de la promesa, ¿sí? Y que quede claro ese punto. Entonces, ahora que nosotros hemos entrado en la promesa del reposo, del descanso, por medio de nuestro Señor Yeshua, tenemos que hacer conciencia de cómo estamos viviendo, de cómo estamos llevando la vida. No puede ser que hoy en día podamos seguir dándonos el lujo de escoger como un buffet en la Biblia lo que quiero aplicar y lo que pienso que no es tan importante. No. Entrar en la promesa del reposo es casi equivalente a ya haber llegado a la Jerusalén celestial. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque es el Señor el que se encarga de perfeccionar la buena obra que empezó, no nosotros. Y está escrito que Él no nos soltará de su mano. Entonces, si ya ha empezado la buena obra, nos corresponde a nosotros empezar a portarnos a la altura. Hacer conciencia de en qué posición estamos para no abusar de la confianza que vimos al principio en Romanos 2:4. ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Cuál es este reposo? ¿De qué habla? ¿Y qué pasó antes? Porque muchos no entraron. Vamos a abrir el Salmo 95, versículo 3, por favor. ¿Hay preguntas o dudas hasta este momento? ¿Todo está claro? ¿Todo va bien? Amén, Carlitos. Chévere, espero que así sea. Salmo 95, versículo 3. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Versículo 5. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y aquí viene la parte importante. Nuevamente menciona al día. Y dice en versículo 7, primero lo voy a leer en las traducciones normales. Si oyeres hoy su voz, hoy, ¿cuándo hoy? Hace 2000 años, hace 3000 años, hoy en nuestro día, hoy en 100 años. Este hoy tiene la particularidad de no estar enfocándose sobre una cuestión temporal, ¿sí? Y esto discutían los grandes sabios de la antigüedad. Leían este versículo y decían, el Mesías me dijo que va a venir hoy. Y esperaban ese día, se preparaban al máximo y resulta que no llegaba. Y era porque este hoy, nuevamente repito, no se refiere a un punto en el tiempo, sino de la siguiente manera. En el versículo 7 debería leerse así.
más o menos. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Oh día, si su voz oyeren, es decir, si escuchan la voz del día, en consecuencia de eso, en el versículo 8, no endurecerán su corazón. Si escuchan la voz del día, no endurecerán su corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, versículos 7 y 8 nos está hablando de una promesa, que el momento en que escuchemos la voz del día, ya vamos a revelar su identidad, si es que no la han figurado ya. Cuando escuchemos esa voz, no vamos a poder negarnos, no vamos a poder hacer nada. Simplemente nuestros corazones ya no se van a endurecer y no va a pasar lo mismo que pasó en el desierto con los hermanos que salieron de Egipto. Aquellos que por divagar en el corazón, por hacer lo recto ante sus ojos, provocaron que el Señor jure que no entren al reposo. Bien, entonces nuevamente aquí refuerza el enunciado anterior. Entrar en el reposo es entrar en la tierra de Israel. Si es que estoy dentro del reposo y empiezo a hacer lo que yo quiero, vamos a ir para afuera y vamos a ver qué pasa cuando estamos afuera. Alguien que nos ayude con Jeremías 2, versículo 13, y otra persona con Isaías 30, versículo 1 al 5. Por favor. Amén, Jeremías 2:13. Ya, luego Aileen, por favor, con Isaías 30. Susi, le escuchamos. Amén. Hasta el Porque dos males, versículo 19, perdón. del 13 al 19, Sí, por favor. ya. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tapnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Amén. Entonces, miremos las consecuencias de andar divagando en mi corazón, de apoyarme en mi prudencia para actuar. Dice, dos males ha hecho a mi pueblo. Cavaron para sí cisternas en sus propias fuerzas, en su prudencia, y encima de que hicieron eso, las hicieron rotas. ¿Es acaso Israel siervo? ¿Somos esclavos? ¿Por qué en vez de ser cazador ha venido a ser presa? Y versículo 17 dice, ¿no te pasó esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía por el camino? Y pregunta, ¿qué tienes tú que estar bebiendo las aguas del Nilo en Egipto? ¿Qué tenemos ahí para regresar a buscar salvación allá? ¿Qué tenemos ahí para inclinarnos a beber en las aguas del Éufrates? Entonces, aquí el versículo 19 es algo muy aclarador. Dios no castiga, sino es nuestra maldad la que nos castigará y las rebeldías las que me condenarán. Y así como dice en el Salmo, vengan y prueben que Dios es bueno,
aquí contrasta y dice, sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado al Señor tu Dios. Y eso es lo que va a pasar cuando estemos afuera. Probar la amargura de vivir fuera de la tierra de Israel. ¿Sí? Ojo, no la tierra física, sino de su promesa. Amiga Eileen, por favor, Isaías 30. Amén. Amén, amigo. A ver, 30 desde el primero, ¿verdad? Sí, hasta el 5 y luego el versículo 9, por favor. Ya. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Amén. Entonces, miren la condena tan fuerte de poner la confianza en Egipto. Dice que al principio va a parecer fortaleza, pero el momento en que necesitemos, se volverá en confusión y se volverá en nuestro propio oprobio. Entonces, cuidemos de volver a ver Egipto. Cuidemos de echarnos para atrás, de hacer cisternas rotas. Tengamos especial cuidado. Antes bien, pidamos escuchar la voz del día para que nuestros corazones se derritan ante su presencia. Ahora bien, esto puede ocurrir, esta misma sensación de opresión al estar excluido de la tierra, puede ocurrir a alguien que está dentro llevando una doble vida, como vimos en Jeremías 2, antes que los sacerdotes fueron los que no escudriñaban la ley. Entonces, esto para dejar claro que no es el lugar, sino depende del que bendice. Si ofendemos al que bendice, nuevamente, repito, hay consecuencias. Avanzamos. Entonces, vamos a ver de una vez por todas quién es el día. Vamos a ir a Hebreos 3, 18, por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vamos bien? Por favor, avísenme si algo no se entendió. Sí, amiga. Eileen. Sí, amiga. Entonces, como para aclararme un poquito la situación, porque creo que ya me confundí. Entonces, la tierra prometida es un previo de la Jerusalén celestial, ¿no es cierto? Hasta ahí estoy. Correcto. Y entonces en la tierra prometida todavía conservaremos un poco de, ¿qué puede ser esa manchita de maldad que nos lleva a hacer el mal? Porque, es decir, de todas maneras nos aconseja, nos insta a guardar los mandamientos. Quiere decir que todavía corremos el riesgo de hacer el mal aún en la tierra prometida. Buena pregunta. La situación es que no. Por eso, cuando lo dice, cuando entren, guardarán promesas y debidos procedimientos. Es decir, está en futuro. ¿Y por qué? Porque es una promesa. Es decir, Dios mismo se va a encargar de que ese sea nuestro modus operandi permanente. ¿Cómo lo va a hacer? Construyéndonos a su imagen y finalmente a su semejanza completa. Es decir, ese escenario de error, de pecado, ya no se va a repetir y se va a acabar. ¿Sí? Entonces ya no va a haber posibilidad de equivocarse, sino que el Señor en su promesa nos perfeccionará para siempre. O sea, ya desde la tierra prometida ya estaremos perfeccionados. Correcto, ya no va a haber ocasión de falla, nadie va a decir fue sin querer queriendo, nada. Se acabó el error para siempre.
Ya, amigo. Muchas gracias. Chévere, amiga. Bien. Hebreos 3:18. Carlitos, Sí, Sandrita. Carlitos, el tema en el que estamos, o sea, hoy entender los mandamientos, hacer los correctos mandamientos, es una preparación para futuro, para Correcto, recibir. correcto. Y que hoy es el que tenemos que tener cuidado de no equivocarnos y de mantenernos de acuerdo a la palabra. Exacto. Sí, no Ok. menospreciando la bondad, que es la que nos conduce al arrepentimiento. Por ejemplo, dice que la fiesta de tabernáculos se seguirá celebrando después que las naciones subirán a festejar. Entonces, nos conviene a nosotros seguir ensayando en todos los aspectos y en todos los mandamientos, porque todos conllevan una promesa. ¿Sí? Entonces, bien, gracias Sandrita por el aporte, muy valioso. Estamos en Hebreos 3, versículo 18, y vamos a entender quién es el día y por qué dice en nuestras traducciones hoy. Si escuchan hoy su voz, no endurecerán sus corazones. ¿A qué se refiere con hoy o el día? ¿Sí? Hebreos 3, 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, es decir, no sea que nosotros aún siendo injertados en esa bendición, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. No sea que ya teniendo todo asegurado para entrar a la Jerusalén celestial, a estar en la presencia de Dios, alguno de apariencia de que no ha sido injertado en la promesa. ¿Cómo sucede esto? Yo imagino que creo en Yeshua, me preguntan si creo en Dios, digo sí, vamos a un nivel más avanzado, ¿guardas Shabbat? Sí, ¿guardas las citas? Sí, todo perfecto, pero al rato de rato no doy frutos dignos de arrepentimiento y hago lo que bien me parece a mis ojos, ejerzo mi propia justicia. Es decir, en resumen, estoy cumpliendo mandamientos con apariencia de piedad, pero no estoy guardando el debido procedimiento ni me estoy apoyando en sus promesas. ¿Sí? Entonces, no sea que yo digo que creo en Yeshua y sigo yendo al carnaval en Guano. No sea que digo que yo creo en Yeshua y pues por ahí salgo un pase del niño porque no tengo que hacer. No, no sea que alguno parezca no haberlo alcanzado, por no decir que no lo alcanzó. ¿Sí? Quizá ahí el escritor de la carta a los Hebreos suavizó un poco la expresión. No sea que alguno parezca no haberlo alcanzado, si no lo alcanzó, mejor dicho. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? No hay que engañarnos a nosotros mismos. No puede haber descanso. Es incompatible el decir que estoy en el descanso de Dios si es que no estoy guardando mandamientos. Y ojo, teniendo en claro que no por ellos me justifico yo en mi justicia, sino por la gracia de Dios. Pero lo que dijo el apóstol Santiago, sean hacedores y no oidores. Entonces, no nos engañemos. Ese argumento que yo ya reposé en el Señor y me olvido de lo demás porque ya reposé, está mal. No hay descanso. Yo no puedo vivir tranquilamente si no guardo mandamientos. Y aquí conviene aclarar algo. El Shabbat no es el descanso. ¿Sí? El Shabbat más bien es la cesación de actividades y el medio por el cual experimentamos el descanso. Pero en sí, el día de reposo no es como tal el descanso, sino el medio por el cual experimentamos. No sé si me expliqué o si hice un trabalenguas. Quiero decir, en otras palabras, que el Shabbat es la cesación de actividades para tener una muestra del reposo, cumpliendo las promesas y los debidos procedimientos.
Si en los 6 días de la semana no puedo estudiar la palabra, pues en el Shabbat ensayo cómo sería estar en la eternidad del reposo, estudiando y entendiendo todos los días a la luz del rostro del Padre. A eso me refiero. Bien, entonces avanzamos. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fidelidad en los que lo oyeron. Entonces, aquí da algunas claves muy interesantes. Dice que a los padres que salieron de Egipto se les anunció la misma palabra que estamos escuchando nosotros. Otro argumento decisivo para no hablar de un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. El mismo mensaje que escucharon antes, lo estamos oyendo ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que desde que recibimos el poder de la santidad o Espíritu Santo, puede transformar nuestros corazones mediante la promesa de Jeremías 31:31. Ya no en piedra, sino escrita en nuestro corazón. Un corazón que ya no es duro, sino que ha sido hecho de carne, por el agua que es su palabra. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, una pregunta aquí para la audiencia. En Génesis, lo que está citando este versículo es que Dios reposó de todas sus obras en el día séptimo. Y los judíos confrontaron con esto a Yeshua. ¿Y qué respondió él? Mi padre aún a esta hora trabaja. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Está reposando o está trabajando? ¿Cómo debemos entender esta cuestión? ¿Alguien alguna idea? Amén, Carlitos. Con la enseñanza que recibimos ayer también en el inicio de Shabbat, es que se descansa, pero eso no impide que hagamos obras de justicia. O sea, si estamos, alguien necesita de nosotros para vida o nosotros mismos requerimos algo para vida, lo hacemos. Amén. Amén. Sí, genial. Por ahí mismo va la idea. Dios en el séptimo día reposó de hacer todas las obras de este mundo. ¿Y por qué dice Yeshua que aún a esta hora trabaja? Vamos a ver en qué se está ocupando en estos momentos. Salmo 68, versículo 19 y 20, por favor. Ahí tienes la cita en pantalla por si hablé muy rápido. Entonces, vamos a ver en qué se ocupa nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote. Sí. Que diga que reposó de todas las obras en el séptimo día no quiere decir que Dios esté sentado en una silla sin hacer nada, dándose aire, sino lo siguiente. Voy a leerlo en la versión, la Biblia de las Américas, porque han planteado una traducción bastante interesante y la tienen en pantalla. Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Versículo 20. Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios del Señor pertenece el librar de la muerte. Entonces, ¿en qué está trabajando nuestro Dios? En que nosotros alcancemos esa salvación, en que seamos librados de las ataduras de la muerte. Y aquí marca algo interesante. No es que estando sin Dios estoy en un punto medio entre la luz y las tinieblas. Por naturaleza ya vengo atado a las amarras de la muerte y del Seol, por naturaleza.
y es el Señor nuestro Dios a quien le pertenece cortar esas ataduras, y el que cada día lleva nuestra carga. ¿Cuál es nuestra carga? La de la salvación. ¿Ok? Entonces, cuando dice que aún a esta hora trabaja, es porque se está ocupando de cumplir su promesa en nosotros, de que podamos entrar en el reposo. Bien, avanzamos. Versículo 5 de Hebreos 4. Dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, es decir, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy. Vamos a acabar de leer. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si escuchan la voz del día, no endurecerán sus corazones. Entonces, ¿quién es este día? Vamos a leer el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, es decir, el sucesor de Moisés, no hablaría después de otro día. Entonces, primero está hablando que el reposo es sinónimo del día. Que si Josué hubiera completado su tarea y la entrada a la tierra terrenal de Israel, valga la redundancia, fuera la definitiva, no se hablaría después de otro día u otro reposo. Entonces, volviendo al versículo 7, dice que otra vez se determina un día. Y ese día es, voy a ser redundante, pero así va a sonar. Ese día es el día. ¿Y quién es el día en nuestras vidas? Vamos a leer Mateo 11:28. Sabiendo que el día es nuestro reposo, y vamos a ver quién es nuestro reposo. Mateo 11:28. Y alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Hasta el versículo 30. Amén, Carlitos. Gracias, hermana. Pero yo tengo la traducción de Dios habla hoy, no sé si estará bien. Sí, no hay problema. Está bien. Dice la palabra, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Amén. Entonces, chévere. ¿Dónde vamos a encontrar el verdadero descanso? ¿Les pregunto? En el Señor Yeshua. Amén. Entonces, ¿quién es el día del que está hablando aquí? Este día que representa el reposo, el verdadero, del cual cuando escuchemos su voz vamos a ser limpiados. El Señor Yeshua. En Yeshua. Amén. Otro nombre de nuestro Señor, Maestro, Rey, Dios, Sumo Sacerdote, es el día. ¿Sí? Por eso, aquí está hablando en Hebreos 4:7. Voy a leerlo de nuevo. Otra vez determina un día. El día. ¿De dónde sacamos esto? A mí me costó mucho trabajo entenderlo y la entendí de la siguiente manera. Dijo nuestro Señor Yeshua, yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Y en Génesis se dice Dios, y llamó Dios a la luz día. Entonces, un sinónimo de ser la luz es el día. Entonces, cuando el Señor Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, en otras palabras, tranquilamente se puede leer, yo soy el día del mundo. ¿Ok? Entonces, versículo 7. Otra vez determina un día. El día, diciendo después de tanto tiempo, como por medio de David, como se dijo. Si escuchan la voz del día, aunque ahí traducen como hoy, no endurecerán vuestros corazones. No es una situación condicional. No es que depende de nosotros el decirle sí o no al Señor Yeshua. O si no, imagínense Lázaro muerto en la tumba
Y el Señor Yeshua le dice, Lázaro, levántate. Y él le dice, no, gracias. Y se queda dormido. No funciona así. La voz del Señor tiene absoluta autoridad. Una palabra suya de él, solo una suya, sola, y la vida se transformó para siempre. El corazón se funde y las ligaduras de la muerte se desvanecen instantáneamente. No hay cómo oponerse. Cuando escuchemos la voz del día, el corazón de piedra se va a romper en 1000 pedazos y se va a hacer uno nuevo de carne. Y es lo que habla el versículo 8. Porque si Josué o Yehoshua les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si es que él hubiera dado el reposo definitivo, no hubiera venido nuestro maestro a decir, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la tierra prometida de Israel en aquel entonces solo fue una maqueta, una sombra del descanso venidero. ¿Sí? Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Yeshua. Versículo 10. Por tanto, porque el que ha entrado en su reposo, es decir, el que ha escuchado la voz del día, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, ¿qué quiere decir que entro yo en el reposo? Entro a reposar en el Señor y dejo de hacer mis obras. ¿Cuáles son mis obras? Las divagaciones de corazón, apoyarme en mi propia prudencia, determinar a quién juzgo y a quién no, a quién perdono y a quién no, aplicar mi propia justicia. Cuando entro en el reposo, como consecuencia de escuchar su voz, automáticamente yo empiezo a guardar las promesas y los debidos procedimientos. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Aquí no está hablando en el versículo 10 de ya no guardar mandamientos como se pudiera malinterpretar, sino que una vez que yo entro en el reposo de Dios, el definitivo y el que se ve a futuro, una vez que eso se cumple, yo como Carlos Erazo dejo de existir, es decir, ya no vivo yo, el Mesías vive en mí. Amén. Entonces, ¿qué es el Shabbat? Es un ensayo semanal de ese descanso. Es un día en el que yo me preparo y me imagino cómo actuaría un día en la eternidad. Una pequeña muestra, una pequeña probanda de cómo será habitar en su presencia. ¿Sí? Ese es el Shabbat. Y de ahí su importancia. Es un ensayo de lo que será entrar en ese reposo. Así que si yo guardo Shabbat, pero no estoy reposando de mis obras, estoy guardando mandamiento, pero no estoy guardando promesas. Entonces, Hebreos 4:11, ya para terminar, nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿En cuál? En el del día, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el semejante ejemplo de desobediencia? Divagar en el corazón, buscar agua en Egipto, poner la confianza en el faraón, etcétera, etcétera. Entonces vamos a abrir primera de Juan 2:3 para terminar. Y alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Alguien que no se haya hecho escuchar anteriormente, si fuese posible. Primera de Juan 2:13. ¿Alguien se animó? Amén. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Listo. En otras palabras, ¿qué quiere decir? En esto sabemos que hemos entrado al reposo. Esta es la constancia, esa es la factura de que hemos entrado al reposo, el recibo, que estamos guardando sus mandamientos. Amén. Amén. Y con esto, hermanos queridos, terminamos la enseñanza del día de hoy. Sí. No sé si hay preguntas, si todo está claro, si se entendió quién es el día y por qué dice hoy.
cada rato, hoy, cuándo, sino que el día es nuestro Mesías. No sé si quedó claro. Amén. Pues bueno, si quedó clarísimo, me alegro de maravilla que esta enseñanza traiga en verdad el reposo que Dios nos está ofreciendo a cada una de nuestras vidas. Reposar de nuestras obras para entrar en su reposo. Amén. Entonces, si no hay más dudas, si no hay aportes, vamos a orar ya. Amado Señor Yeshua, gracias por salvarnos de nuestra vana manera de vivir, de estar agradándonos a nosotros mismos, de servir a nuestro cuerpo con nuestros deleites, sino que en un día, Señor, tu voz retumbó en nuestros corazones y gracias a ti que nos destruiste, nos hiciste pedazos, Señor, para forjarnos como una vasija de honra. Gracias por tomarnos como parte de tu pueblo. Gracias porque haciendo méritos más bien para ser desechados, nos volviste a tomar y nos has injertado en una promesa en la cual tú culminarás la buena obra, Padre. Gracias por este Shabbat, gracias por tu ley, gracias porque nuevamente la podemos entender y somos privilegiados de escudriñar tus escrituras, Señor. Te pido por todos mis hermanos que están aquí, Señor, que juntamente conmigo y los que no se pudieron conectar, podamos experimentar el reposo que has prometido, Señor, que nos guardes de andar en nuestras propias obras y que podemos empezar a cumplir cada vez mejor tus promesas y tus procedimientos, Padre. Guárdanos en este día de hacer lo que no aprovecha, guárdanos de andar en nuestros propios caminos y si por cualquier circunstancia tuviéramos que salir a trabajar, a hacer el bien, a cumplir algún oficio, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre. Nuevamente, gracias por este momento. Permítanos seguir guardando tu día. Te lo pedimos con tu nombre, Yeshua. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Shabbat Shalom.